El próximo 6 de junio se van a renovar las alcaldías, también el Congreso local y también diputaciones federales en la capital del país. Una zona donde actualmente se disputa precisamente la alcaldía, diputaciones federales y locales es Cuauhtémoc. Ahí en esa región de la Ciudad de México contenderá por el Partido Verde Ecologista de México Agustín Torres Pérez, quien busca el distrito 9 precisamente en Cuauhtémoc. Agustín, muy buenas noches, con el gusto de saludarte. Sí, sí, buenas noches. A tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tus radioescuchas. Gracias, Agustín. Hemos visto en los últimos días los recorridos que has hecho con vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, una alcaldía sumamente complicada, sobre todo en temas de seguridad, en temas de comercio, en temas de lo que se refiere a los comercios y al empleo. En ese contexto, ¿cuáles son tus prioridades de llegar al Congreso de la Ciudad de México para precisamente respaldar a quienes confíen en tu propuesta, Agustín? Pues mira, es una delegación, o bueno, ahora alcaldía, muy diversa. Tiene muchas aristas, ¿no? Muchas ventajas, pero muchos problemas, al ser el corazón del país prácticamente, por su ubicación geográfica y también por sus antecedentes históricos. Y efectivamente en el centro histórico hace unos días me reuní con comerciantes establecidos de diferentes zonas del centro histórico, colindantes a ellas como es la Lagunilla, de Madero, de Centro Oriente, por allá por el Mercado Vizcalco, toda esta zona comercial. Y platicaba con ellos y les decía que es muy importante que toda actividad que se desarrolle de carácter económico conviene que esté regulada, porque si no está regulada por alguna disposición normativa, entonces se presta la discrecionalidad del gobernante para la aplicación de ciertos lineamientos que ellos mismos promueven y bueno, el abuso incluso de quienes en este caso, como es lo que manifestaron ellos, usan la vía pública. Entonces, yo les planteé que necesitamos regular el comercio en vía pública porque sienten ellos que es una competencia desleal para sus establecimientos. Y bueno, en parte tiene razón, porque ellos pues pagan impuestos, impuestos sobre la nómina, tienen empleados y cumplen con todas las normas establecidas en la ley correspondiente. Sin embargo, el comercio en vía pública pues no tiene una regulación. La única que existe es de 1998 y fue un programa que se expidió en aquel entonces por el ingeniero Cárdenas, cuando llegó a la jefatura de gobierno, y que básicamente ha perdido vigencia. Entonces necesitamos regularla para evitar que los comerciantes en vía pública sean abusados por líderes que llega a ocurrir, ¿verdad? Que los tienen amedrentados y que les cobran una cuota continua, ¿no? Y por otro lado, debemos de garantizar que la autoridad también los respete, siempre y cuando trabajen en orden y puedan convivir de manera armónica con vecinos y comercio establecido. Esta propuesta yo la hice desde hace años, ya estuve en la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente hay muchos intereses y se detiene. Hay gente en el gobierno o de los partidos que les gusta tener relaciones estrechas con líderes del comercio porque, les digo yo, cuando tienen algún evento de estos masivos, se autoengañan porque llaman a los comerciantes para que les llenen las plazas, para que les aplaudan. Y bueno, pues ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Simplemente son arreglos que no debería de haber entre gobierno y comerciantes y líderes de comerciantes, sino más bien un respeto a su actividad y pues a la vez que tengan derechos, ¿no? Como derecho a la seguridad social, entre otros. Sin duda, ahora que mencionas lo de los líderes comerciantes, pues una de ellas participará también por el Distrito 9 y otra más me parece que buscará la alcaldía, porque sin duda Cuauhtémoc, el tema del comercio en la vía pública y el comercio establecido, pues es un tema muy importante. Además de esta parte de la regulación del comercio, ¿qué otras prioridades para el aspirante al Distrito 9 se buscarán concretar en el Congreso local, Agustín? Bueno, primero trabajar con autonomía. La verdad es que tenemos que hacer real el equilibrio de poderes que debe haber en un régimen democrático. Ahora vemos con tristeza que muchos diputados pues, se la pasan
en el Congreso local, obedeciendo las órdenes de sus coordinadores, mismos que atienden las disposiciones del gobierno de la ciudad y malentienden su papel de coadyuvantes o cogobierno. Debe haber un equilibrio. Todas las iniciativas que lleguen por parte de la jefatura de gobierno deben de ser analizadas, razonadas y también sugerencias sobre cambios que se tuvieran que hacer. De esta manera, creo yo que podemos trabajar en favor de los vecinos y vecinas, es decir, de los ciudadanos, que son los verdaderos jefes de los diputados, ¿no? Ellos son los que nos eligen en una votación y no nos nombra el jefe de gobierno o el presidente de la República. Entonces, es un primer elemento. Segundo, creo que todos los diputados deben acercarse a sus comunidades. Yo estoy contendiendo contra varios candidatos de diferentes partidos. Tú dijiste uno, la familia Barrios, ¿no? Que va por la alianza PRI-PAN-PRD, del Frente Opositor. Bueno, una de ellas, la que era originalmente la candidata, pues fue detenida y está sujeta a proceso. Sin embargo, pues ahora quedó la candidatura de su hermana. Y bueno, pues esto va a generar también una disputa en territorio y por supuesto lo que nosotros queremos es que gane la auténtica representación vecinal. Aunado a ello, tenemos que buscar que los representantes populares, como ya lo hicimos en el pasado, estén cerca de la población. Fíjate que cuando llegan ya a la diputación, yo les digo que, perdón por la expresión, pero se marean en el tabique y entonces olvidan a los ciudadanos y los buscan cada 3 años. Ahora tenemos por primera vez reelección y yo voy a contender contra el diputado de Morena, que es actualmente diputado, que se quiere reelegir. Y creo que ahí es donde vamos a tener ventaja porque un servidor se la ha pasado recorriendo las colonias desde hace más de 11 años. Y estas personas que ahora ocupan esta curul, pues lamentablemente no salen, sino salen cuando hay elecciones y cuando presentan sus informes de trabajo son fotografías al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador porque es su forma de promoverse, es decir, tratar de mover la emotividad de aquellos que simpatizan con el presidente. Y nosotros no. Hacemos trabajo día con día, tenemos propuestas muy interesantes. Yo quiero promover que se eleve a rango de ley el que todos los jóvenes que son rechazados del sistema de bachillerato público puedan entrar en una escuela particular, que es donde hay lugares. Este programa ya lo hicimos hace más de 10 años, y que puedan cursar su bachillerato subsidiado por el gobierno y otra parte por la propia escuela o institución de educación privada, certificada, por supuesto, con validez oficial. Hace 10 años hicimos esto, ingresaron 1,000 jóvenes, más de 800 se graduaron en 3 años, y creemos que a esa edad es muy importante que ellos estén estudiando. Entonces, hay varios elementos que tienen que ver con política social. Por otra parte, en la Cuauhtémoc se vive hacia arriba, decimos nosotros, ¿no? O sea, en condominio, edificios, vecindades que aún quedan, unidades habitacionales que se construyeron una buena parte después de los sismos del 85. Hay predios que, por ejemplo, su drenaje está colapsado, que difícilmente van a tener los recursos para poder arreglarlo. Y entonces, cuando están anegados, por poner un ejemplo, se tiene un problema de insalubridad en el mismo predio. Entonces, hay que reactivar los programas de apoyo a las unidades habitacionales para que tengan mejor calidad de vida y un entorno más favorable, más seguro. Esa es otra propuesta que vamos nosotros a promover y en el presupuesto se tiene que reflejar, ¿no? Ese es el presupuesto volcado, pues, al aspecto social. Correcto. Finalmente, Agustín, una pregunta pues que no podemos pasar por alto, y es que tú lo mencionabas hace un momento, lamentablemente al Partido Verde pues se le ha etiquetado que pues es un satélite que está de comparsa en el gobierno actual y que aprueban todo lo que ocurre en la Cámara de Diputados, por ejemplo, federal o en la de senadores. En el caso del Congreso de la Ciudad de México, de llegar a una curul, ¿tú sí marcarás una distancia, propondrás una agenda propia o qué va a pasar en ese contexto que te acabo de mencionar, pues que ven al Partido Verde pues avalando todo lo que diga la mayoría morenista? Sí, fíjate que hay que ubicar el contexto, ¿no? En el caso de la ciudad, pues son 2 diputados locales que actualmente tienen, realmente no es la mayoría. Yo creo que en cualquier proceso parlamentario o discusión de una iniciativa o ley se puede coincidir, pero también se puede disentir. Yo soy de las personas que pienso que sí hay una agenda política o legislativa
que se consensúa con el mismo partido, pero también tenemos necesidades apremiantes de la comunidad de donde nosotros provenimos a través del voto. Entonces, en mí van a encontrar un diputado independiente en el sentido de que haga análisis y propuestas claras en función de los intereses de vecinas y vecinos. Yo creo que en el Partido Verde están en un proceso de renovación, por eso acepté cuando se me invitó a ser candidato. Platicamos muy bien de esto. Puede haber alianzas estratégicas, pero nunca entender o malentender, ¿verdad? En este caso, la lealtad o la subordinación. Y en ese sentido creo que hay disposición para poder trabajar. Pero insisto, nosotros nos debemos a los ciudadanos y de esa manera debemos actuar con totalmente imparcialidad y seguramente en algunas cosas podemos coincidir, las que sean de beneficio para la mayoría. Agradecerte, Agustín Torres Pérez, candidato al Distrito 9 local por el Partido Verde Ecologista de México, esta charla, conocer tu propuesta. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Agustín. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.